Ya, bueno. ¿Qué novedades tiene en todo el tema, el caso de la mafia ancancina, esta mafia regional? Entiendo que hay un atestado policial que tiene información importante. ¿Qué novedades hay sobre eso? Bueno, ahí hay que tener presente que se trata como de dos canales que corren paralelos. Uno tiene que ver con el crimen contra el señor Nolasco y otro es el tema anticorrupción. Sí. En el segundo es más bien la Procuraduría Anticorrupción, que está en el sector justicia, la que de alguna manera ha llevado voz cantante en cuanto a la denuncia y el establecimiento, digamos, de las hipótesis de trabajo, y por supuesto a eso también ha tenido que sumarse el Ministerio Público y el Poder Judicial, y la policía ahí, bajo la dirección del Ministerio Público, está aportando lo suyo. En el caso del crimen del señor Nolasco, que apareció antes como un resultado que dio lugar a la detención de varias personas, ¿no es cierto?, allí es donde la policía tuvo un rol, si se quiere, más protagónico, porque elaboró un atestado en el cual tuvo una relación amplia de gente que estaría implicada. Sumaban 30, pero finalmente el Ministerio Público y el Poder Judicial autorizaron la detención de 29 personas. Sobre esa base, entonces, es como se ha venido trabajando en lo que toca a este crimen. Pero quiero decir allí de que la policía lo que hizo fue retomar el atestado del año 2010, cuando se produjo el atentado contra el señor Nolasco, donde él queda herido y matan a su hijastro. Mucha de la información que estaba ahí contenida ha sido utilísima para este crimen en el 2014, porque inexplicablemente, o en todo caso a partir de lo que se comienza a conocer, se produjo pues una exoneración de responsabilidades de gente que estaba claramente implicada, porque el atestado ya daba elementos de prueba suficiente para saber quiénes habían participado o podrían estar detrás de quienes actuaron directamente. Bueno, es que precisamente se señala que aquí había una red legal, digamos, que incluía la posible captación de 3 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura para nombrar fiscales, que a su vez fiscales supremos, que desde el control interno de la Fiscalía y desde la propia Fiscalía de la Nación archivasen o ayudasen a archivar investigaciones y a separar de sus cargos a fiscales molestos en el caso de Ancash. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué información hay acerca de que hasta dónde llegaba este aparato de corrupción? Si esto se involucró o no, desde el punto de vista de los pagos, por ejemplo, a los más altos niveles de la Fiscalía de la Nación. ¿Qué información hay sobre eso? Bueno, Jaime, esto, como comprenderá, es delicado, ¿no? Y hay una reserva decretada por el Ministerio Público que me impide acceder incluso a parte de esta información, o menos aún divulgarla. Lo que sí está claro y podemos afirmar con toda propiedad es de que en rigor, conforme fueron avanzando las investigaciones, las detenciones, etcétera, han ido apareciendo cantidad de testimonios, colaboradores eficaces. Entonces es una cantidad de información que fluye de una manera pues espectacular, diría yo, y entonces claro, hay que procesarla, ordenarla, verificarla. No es fácil también claramente tener certeza respecto a todo lo que se está en este momento manejando como hipótesis, pero lo que no me queda duda es que se va a avanzar muchísimo en estas investigaciones, porque como que se hubiera roto un dique y por fin brota lo que necesitábamos conocer. Y va a salir, me imagino, toda la información, es decir, no tiene... Como ocurre en estos casos, después de cierto tiempo de reserva, esto fluye, y creo que además probablemente con mucha mayor confianza de que se trata ya de cuestiones que han sido verificadas, ¿no? Por ejemplo, ha circulado, o tengo la información de que uno de los brazos derechos de Álvarez, que era José Carmen Ramos, ex mayor de la policía, quien llamaban Vladimirito, que era un hombre que pagaba sobornos, se encargaba de pagar a los fiscales, por ejemplo,
este señor José Carmen Ramos es primo de Ramos Heredia? ¿Usted sabe? No lo sé. No lo sé. Y no lo he escuchado antes, ¿no? No lo he escuchado antes. No lo he escuchado antes. Sí, pues, porque además me dicen que su caso lo han trasladado a Chimbote, que debería estar manejado desde Lima, supongo yo. Hay por el momento todavía cierta confusión respecto a esto porque, claro, se ha tenido que utilizar fundamentalmente el mecanismo especial del crimen organizado que se investiga desde Lima y con una sala nacional. Claro. Pero como en algunos casos hay elementos probatorios que estaban en curso en el lugar donde se produjeron los hechos, ha habido cierta flexibilidad para que esto concluya o precluya, digamos, estas etapas y luego poder traer esas investigaciones a Lima definitivamente. Ah, ya, eso es importante, porque si no... bueno, estamos hablando de una red legal, pero también había una suerte de red empresarial, digamos, todo un brazo empresarial en todo este asunto encargado precisamente de las obras o y todo lo demás. Y ahí, ¿qué participación tenía, por ejemplo, este señor Rodolfo Orellana, que ya todo el mundo lo menciona y ya se está convirtiendo casi en una leyenda acerca de su capacidad, digamos, de no sé, de manejo de recursos judiciales, fiscales y de todo tipo, económicos, y es el hombre que sería el hombre que estaría despojando a personas de sus propiedades, pero al mismo tiempo intervenido acá a través de una empresa que se llama Copex, que emitía fianzas para participar en obras que después no se ejecutaban. En fin, ahí ya, ¿qué nos puede usted decir acerca de este señor? Jaime, como creo que lo hemos conversado en este mismo programa antes, lo que hay es evidentemente vasos comunicantes entre lo que es una serie de, digamos, organizaciones delictivas, de crimen, dedicadas a trata, narcotráfico, invasiones, extorsiones, etcétera. Y esto ahora se puede apreciar así, hay una vinculación en esto, y el nombre de esta persona ha salido varias veces. Yo lo que puedo decir por el momento, sin incurrir en algo que me pueda generar responsabilidades de otro tipo, es de que sí se está investigando por ahí porque hay elementos que demostrarían que existe esta vinculación. Pero esto es algo que pertenece incluso más a la esfera de lo que se viene trabajando por el lado anticorrupción. Entonces, como dije antes, creo que por ahora hay una gran cantidad de información, pero esto requiere pues capacidad de procesamiento, claro, de digerir todo esto, hacer una verificación y pronto podrán haber seguramente afirmaciones bastante más contundentes sobre esto. Ahora, formaba parte de esta mafia, digamos, regional de Ancash, el narcotráfico, es decir, conexiones con redes de narcotraficantes, salida de drogas a través del puerto de Chimbote, cobro de cupos, ahí está, no sé, es decir, también formaba parte de toda la actividad de este grupo, digamos. Sobre eso no hay elementos suficientes, creo yo, como para decir de que todo esto estaba entroncado. Ahora, que habían ciertos nexos, seguramente, y lo que está claro es que sí hay, digamos, se trabaja sobre hipótesis de lavado. Ahora, es difícil pensar que todas estas mafias de narcotráfico, por ejemplo, que operan en puertos y que están muy presentes por allí, no tuvieran nada que ver con lo que se producía al otro lado. Pero creo que por el momento todavía no hay posibilidad de hacer afirmaciones muy exactas sobre eso. Ahora, ¿no se necesitaría un equipo único, integrado de fiscales, jueces, policías, en fin, que analice todo esto como una organización donde no solo se limite a Ancash, sino porque esto está operando en una serie de otros sitios, para no tratar las cosas caso por caso, sino tener, no sé, una cosa más sistemática, orgánica? Creo que el caso Ancash, Jaime, nos ha permitido, por un lado, darnos cuenta de, digamos, las deficiencias en el sistema, en la institucionalidad, en el no operar coordinadamente como por lo menos en el diseño está planteado. Y creo que la presión de opinión pública, de lo que venía ocurriendo en la realidad y sobre todo la muerte de este señor Nolasco, ha hecho como producir un sacudón. Hemos comenzado a trabajar mucho más organizadamente, mucho más coordinadamente,
Y creo que esto es un valor que ya no solo es útil por lo de ANCAS, sino precisamente para poder extender. Hoy en día estamos coordinando permanentemente las distintas procuradurías, sobre todo en el caso de las que dependen del Ministerio del Interior con las de Justicia, ¿no? De acuerdo. Vamos a ir a una pausa y regresamos.